Bendiciones, amigos, hermanos. Hoy tenemos una meditación en Segunda de Pedro, desde el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11, una meditación que la ha llamado Cómo crecer en la fe. Y dice así la palabra de Dios: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas, y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta manera son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, hermanos míos, esfuércese por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas preciosas palabras que nos deja Pedro, un hombre que experimentó una transformación espiritual tan sumamente grande, que anduvo 3 años con Jesús, que le negó 3 veces y que experimentó 3 veces el llamado de Dios, diciéndole que Él le perdonaba y que Él era llamado a cuidar y pastorear a otros y llevarlos al conocimiento también de Jesús. Es este hombre que escribió también estas preciosas palabras que tenemos aquí en el Primera de Pedro y en Segunda de Pedro. Y en este capítulo en concreto nos habla acerca de cómo crecer en la fe. Y eso es algo que tenía que interesar a todo aquel que quiere conocer más a Cristo y madurar en Él. Porque ¿qué significa eso de que tú pongas tu fe en Jesús y que no crezcas en el conocimiento de Dios, tu vida no cambie, no sea transformada y verdaderamente tu vida tenga un poco más de religión, pero apenas haya experimentado todo aquello que Dios ha prometido a aquellos que le aman y le obedecen? Y dice así, que Él te ha dado todo lo que tú necesitas, es decir, te ha dado una capacidad espiritual, sobrenatural, cuando tú pones la fe en Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y que ese poder sobrenatural que Dios ha puesto en ti te va a ayudar a vivir una vida de rectitud. Cuando tú más conozcas a Dios, cuando tú más entiendas de sus caminos, tu vida va a ser transformada y llenada de unos dones, una virtud, un amor que es sobrenatural, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural, la cual Dios da a aquellos que creen que aquel que vino a esta tierra y se llamaba Jesús era el Hijo de Dios, y aquel que murió en la cruz era el mismo Hijo de Dios muriendo por tus pecados. Y Él te ha llamado a una gloria y excelencia. Gloria en griego significa doxa, es la palabra doxa, que significa todo aquello que Dios ha manifestado. Y a la excelencia es a lo mejor de lo mejor en el mundo espiritual. Cuando uno conoce otras religiones o otras filosofías y compara con lo que Jesús ha hecho, ha dicho y ofrece al ser humano, verdaderamente uno tiene que quitarse no solamente el sombrero, sino postrarse de rodillas y entregarle nuestra vida y el control de ella. Porque verdaderamente nuestro Dios es admirable y es maravilloso. Y dice aquí la palabra que Él te ha dado preciosas y grandísimas promesas para que seas participante de su naturaleza. Eso no significa que tú llegues a ser Dios. Significa que cosas que están en el carácter de Dios, cualidades que Dios tiene, van a ser implementadas en tu vida. El amor, pero no un amor normal, no un amor como uno puede tener a una esposa, o puede tener a tus hijos, o puede tener a alguna posesión, un amor sobrenatural, capaz de sacrificarse por otros,
capaz de entregar tu vida por el bien ajeno. Un amor que nace de Dios, una bondad, una justicia, una paz, cosas que son sobrenaturales y que Dios nos va a dar por el conocimiento de Jesucristo, de tal manera que podamos huir de la corrupción que hay en este mundo. Y mira que este mundo está lleno de basura, de suciedad y de corrupción. Y todo viene por una fuente, por el egocentrismo y el egoísmo de los hombres. Pero cuando tú conoces a Jesús, tu ego es sustituido por el ego de Dios, por el carácter de Dios. Y de repente te conviertes en una persona que es capaz de amar a los demás, es capaz de bendecirles en palabras y en actos y mostrar cómo el amor de Dios está en tu corazón. Por tanto, dice Pedro, si esto has recibido, si estas promesas tienes, te tienes que esforzar al máximo. Qué pena es ver a tantos y tantos creyentes, tantas personas que dicen que siguen a Jesús y que no se esfuerzan por no solamente extender su reino, predicando su palabra y compartiéndola con otros, sino por vivir la vida que el Señor quiere que vivan. Dice aquí que hay que esforzarse al máximo, es decir, que hay que dar lo mejor de lo mejor. Igual que Dios entregó a su Hijo, tú tienes que entregarlo todo en tu vida, porque verdaderamente merece la pena entregar la vida por este Evangelio, por estas promesas. Y dice aquí que es la única forma que podemos responder. Primero, por la fe de que lo que Dios ha dicho es verdad y se va a cumplir. Y segundo, añadiendo esta serie de cosas. Y aquí habla una serie de cosas que tenemos que esforzarnos por implementar en nuestra vida y hacer que se desarrollen. Todo implica un paso, todo implica un principio, pero el fin de eso tiene que ser estas cualidades. Verdaderamente, si esto fuese realidad en nuestra vida cada día, seríamos ejemplos y modelos para otro. Aquí habla que nuestra vida tiene que ser llenada de una abundancia de excelencia moral. Y qué triste es cuando personas que dicen que aman a Cristo no hay esa excelencia moral y esa excelencia ética. Tenemos que esforzar por tener esa honestidad, esa ética, esa moralidad, mucho más de cualquier persona en este mundo. Llenarla del conocimiento de Dios. Está hablando aquí de intimidad, no simplemente de conocer palabras, de conocer enseñanzas, sino de tener intimidad, de dominio propio. Cuán importante es el dominio propio en nuestra vida, cuántos sentimientos, pensamientos, actitudes, argumentos luchan en nuestra vida en contra del conocimiento de Dios. Y tenemos que poner control en nuestra vida, en lo que entra en nuestra mente, sale de nuestra boca, entra en nuestro corazón. Perseverancia, la perseverancia es tan importante, es decir, continuar hasta el fin. Creemos que porque hemos dado un paso de fe ya está todo hecho. Y Dios en su palabra dice que tenemos que ser perseverante. No es como empiezas, es como acabas. Hay muchos que empiezan muy bien y acaban muy mal. Y hay gente que empieza andando mal, tropezando, pero al final llegan a la meta. Que tú y yo seamos aquellos que llegan a la meta. Y a esa perseverancia tenemos que añadirle sumisión a Dios. Y de verdad que el orgullo, la soberbia, la arrogancia son uno de los grandes pecados que tiene la humanidad y tiene el ser humano. Cuando aprendimos a someter nuestro yo a lo que Dios ha dicho, a lo que Él ha mandado en su palabra, a reconocer que tenemos necesidad de Él, que necesitamos sus fuerzas y que Él es el que tiene que dirigir nuestra vida, porque nosotros no tenemos sabiduría para dirigirla, te aseguro que nuestra vida cambia. Y sobre todo, añade aquí, a esa sumisión hay que añadirle el afecto fraternal y el amor. En griego hay varias palabras para referirse al amor. Está el amor fileo, el amor de amigo, de compañero, el que tienes entre hermanos, y el amor ágape, el amor que viene de Dios, ese amor que es capaz de sacrificarse por otros, aunque estos incluso no lo merezcan. Esa es la clave distintiva de un cristiano, ese amor sobrenatural que está en su vida y que solamente viene de una persona que tiene relación con Dios. Por tanto, dice Pedro que estas cosas tienen que crecer y desarrollarse en nuestra vida.
Y eso mostrará que tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo se le llama Señor, no simplemente Salvador, sino Señor de nuestra vida. Estos son los indicadores, los indicios de que Jesucristo es el Señor de tu vida. Pero aquí hay una advertencia que dice, cuidado, que si esto no llega a desarrollarse en tu vida, si verdaderamente esto no está en ti, tú eres corto de vista, miope, eres ciego y te has olvidado de la limpieza de tus pecados pasados. Y esta es una gran advertencia. Hay mucha gente que es miope espiritualmente, cree que puede andar con Cristo y seguir andando en su vieja vida y en la vida de pecado. Es incompatible. Tú no puedes andar en Jesús y andar en el mal. Tienes que elegir entre un Señor o otro Señor, porque si no, tu vida va a ser destruida por el mal. Dice incluso el Apocalipsis, hablando a aquellos que son tibios, que es una metáfora de hablar de aquellas personas que intentan compatibilizar las dos cosas, que por cuanto no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y hay personas que le producen a Dios vómitos. ¡Qué palabra tan horrorosa! ¡Qué cosa tan triste! Que después de haber recibido el perdón, la limpieza y la nueva vida, sigamos andando en lo viejo. Por tanto, dice aquí que Dios te ha llamado y te ha elegido para que tú andes en el bien. Y tú tienes que comprobar que verdaderamente estás andando en Cristo y no andando en el mal. Y termina diciendo que si tú verdaderamente estas cosas que hemos hablado las implementas en tu vida, eres vigilante del mal también y te enfrentas a él, ten por seguro que en el reino de Dios algún día vas a recibir un gran recibimiento, como aquellos que son campeones, aquellos que llegan a la meta, como en la película de Carros de Fuego, cuando llega a la meta en las Olimpiadas y todos levantan las manos. Nosotros también tenemos unas Olimpiadas espirituales, y cuando tú recibas esa corona de vida que Dios tiene preparada para ti, tú vas a poder escuchar esas palabras que el Señor dijo: buen siervo y fiel, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que con esas palabras terminamos. Que el Señor te bendiga mucho y te ayude a desarrollar y a implementar todo esto. Que te dé fuerzas en este día. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Que el Señor te bendiga mucho y hasta la próxima meditación.